Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí porque sabemos que llevamos todos muchos días guardados en nuestras casas y no necesariamente de lo que más tenemos ganas es de estar frente a una pantallita oyendo a un señor o a una señora hablar sobre la naturaleza en este mes de mayo, mes de la naturaleza mexicana, pero les agradezco mucho que estén aquí y hoy los voy a convidar a que visiten la página que en la Conavio hemos elaborado para los niños, que se llama El País de las Maravillas. Quería comenzar esta plática diciéndoles una frase que me gusta mucho, que se le atribuye al poeta Horacio en el siglo I, que quedó inmortalizada en una de sus epístolas, y él dijo sapere aude. Sapere aude en latín, que en español significa atrévete a saber, y van a ver que tiene mucho sentido que yo haya escogido esta frase para hablar de la página de los niños, porque para empezar, el personaje que va guiando a los niños y a sus papás y a los maestros que lo acompañan a navegar en la página y a conocer y adentrarse en el conocimiento de la riqueza de la naturaleza de México se llama precisamente Tito Curioso. Entonces, bueno, la frase completa en realidad, cuando la dijo Horacio y quedó inmortalizada, es: quien ha comenzado ya ha hecho la mitad. Atrévete a saber, empieza. La curiosidad es algo innato en los seres humanos. Está la frase que dice que la curiosidad mató al gato, pero también la curiosidad nos hace tener este deseo de conocer cada día algo nuevo. Y bueno, pues ahora que los niños tienen tiempo en su casa para hacerlo junto con sus papás, ahora que los maestros también están en su casa y pueden explorar por esta página y conocer los recursos que hemos puesto en el portal para que estén a su disposición y después puedan utilizar en el salón, en las aulas de clase, y utilizar esos contenidos, pues nos pareció pertinente hacer esta plática sobre la página País de las Maravillas MX. La página está estructurada básicamente en 5 secciones. La primera sección empieza con México y explica por qué consideramos que México es este país de las maravillas. Comienza a explicar cuál es la riqueza natural que tiene nuestro país, cuáles son las circunstancias que han permitido que México sea este país megadiverso, la posición que ocupamos en el planeta, el clima que confluye, la orografía y todos los ecosistemas que tenemos. Después da un salto para hablar sobre los ecosistemas y va explicando qué es un ecosistema, cuáles son los ecosistemas que tenemos en México, cuáles son las cosas que nosotros obtenemos de los ecosistemas, cómo los dañamos, por qué es importante conservarlos, cómo nuestras acciones repercuten en todos y cada uno de los ecosistemas que hay en nuestro país. En una siguiente sección explica las especies que hay en nuestro país, define qué es una especie, los tipos de especies que existen, las endémicas, las nativas, las especies invasoras, las especies exóticas, y también explica la nomenclatura, explica por qué las especies tienen un nombre en latín, para que todos los ciudadanos del mundo sepamos que estamos hablando de la misma especie cuando decimos no sé, Panthera onca, por ejemplo, que es el nombre científico del jaguar mexicano. Y después se salta a una parte en donde nos invita a reflexionar, o uno puede navegar en esa sección para reflexionar cuál es nuestro comportamiento ante los ecosistemas, porque la hemos titulado Cuidas o Destruyes, pero les explica a los niños y a los maestros. Lo que es interesante en esta página es que va teniendo diferentes niveles de profundidad. Entonces, está hecha desde para niños en edad preescolar hasta chicos de secundaria, y los contenidos se ofertan precisamente a estos distintos niveles de profundidad para que, pues si es un niño chiquito que todavía no sabe leer o escribir, está lleno de audios y de videos y de canciones. Si son niños más grandes, tiene textos
que pueden leer los niños solitos, no hay ningún problema. Y después tiene unas herramientas para que los maestros puedan sacarle más provecho a estos contenidos y los empaten de hecho con la currícula escolar. Entonces les estaba diciendo que en esta parte de cuidas o destruyes, los niños pueden saber cuáles son sus acciones y cuáles son las acciones que permiten que tengamos una mejor salud ambiental y cuáles son las cosas con las que nosotros dañamos a nuestros ecosistemas. En esa misma sección hemos elaborado una página en la que los chicos pueden aprender a distinguir a sus vecinos verdes. Se llama Vecinos Verdes, entonces está padrísimo porque es como el juego de adivina quién y uno puede ir descartando, ¿no? Comienza a decirte, lo que tú viste es un árbol o un arbusto. Entonces, si es un arbusto que tenía flores y frutos o no tenía. Si tenía flores, las flores eran rojas o eran blancas o eran amarillas. Entonces uno va descartando hasta que puedas llegar a conocer la especie que tú observaste. También tiene una sección que es de mis favoritas, que se llama Curiosos y Comprometidos, donde intentamos hacer honor a los naturalistas que nos dieron patria, a toda esta gente que se ha dedicado al estudio de la historia natural y de la naturaleza en México y a rescatar, y a honrar no solo sus vidas y sus esfuerzos, sino todo el conocimiento, el legado que nos fueron dejando. Ahora que los niños están estudiando desde casa y que muchos reciben las tareas y los contenidos de los maestros, de repente es muy probable que los maestros tengan como esta tentación o esta obligación de seguir apegados al programa, porque pues hay que cubrir un programa que está en la currícula y tal, pero yo también lo veo como una oportunidad para aprender sobre otras pandemias que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad, y entonces uno cubre la materia de historia para aprender a analizar el modelo matemático del comportamiento de la epidemia, y uno aprende ahí matemáticas. En fin, hay que como darle la vuelta a la curiosidad y al conocimiento, ¿no? Si quieres tratar un tema de química, pues puedes ver qué es lo que funciona para eliminar un virus, y si quieres tratar, o los maestros quieren ponerles a los chicos a investigar cosas sobre biología, pues pueden entender cómo se reproduce un virus. Entonces, estos Curiosos y Comprometidos, desde luego es una sección que permite que nos adentremos a conocer la historia natural de nuestro país y la gente que dedicó su vida a estudiar la naturaleza de México. Hay otra sección en la página en la que se proponen una serie de actividades como memoramas, rompecabezas, tiene algunos ecosistemas para colorear, y hay una parte que es mi parte favorita, que es la de los pequeños exploradores, en donde comienza explicándole a los niños cómo observar, porque una de las cosas que es muy curioso, ahora sabemos tanto y en realidad sabemos tan poco, y perdemos la capacidad de asombrarnos, de sorprendernos y de observar. Hoy puedo llegar a compartir con todos ustedes estas palabras vía una pantallita, pero también la pantalla a veces absorbe nuestra atención y no nos permite darnos cuenta de las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, imagínense un sitio web donde están enlistados cuáles son las características que tenemos que observar para distinguir a las aves, para distinguir a las mariposas, cuáles son las características que uno tiene que tener en cuenta para identificar un árbol, o cómo las huellas de los mamíferos nos permiten saber de qué grupo de mamíferos estamos hablando. En la parte de los anfibios podemos distinguir cuáles son los sapos y cuáles son las ranas, cuáles son las características que tienen los reptiles, las lagartijas, las tortugas, los cocodrilos, las cabezas de las serpientes venenosas y las no venenosas. En fin, realmente es mi parte favorita de la página porque es como si nos invitara a ser un naturalista moderno a los niños y a los que queremos acompañar a los niños en este viaje maravilloso a través del país de las maravillas. En esa misma parte de la página
hemos desarrollado pues una especie de cuadernillo que es el diario de un viaje. Es la guía del viajero responsable, entonces ahí uno puede saber cuál es el comportamiento que tienes que tener al visitar un ecosistema, una reserva natural, un parque, ¿no? Y cómo respetar a los animales que están ahí, no tirar basura, cuidar el agua, etcétera. Y este diario de viaje además tiene todo un mapa de ruta, entonces los niños pueden hacer un registro de qué es lo que vieron en la carretera, cuál fue la comida que probaron, entonces ahí se puede interactuar entre la riqueza natural y la riqueza cultural que hay en nuestro país según las regiones en las que estemos. Cómo estuvo el clima, si había montañas, plantas, playas, planicies, qué fue lo que más te sorprendió en este diario de viaje, qué es lo que aprendiste, qué animales o qué plantas conociste. En fin, realmente a mí me gusta porque es esta parte que nos invita a ser unos pequeños observadores de la naturaleza y unos exploradores. Y bueno, yo les garantizo que en cuanto podamos salir de nuestras casas, si alguien hace un viaje y quiere hacer el diario de su viaje, la experiencia va a ser absolutamente otra y se van a sorprender. A veces los chicos como que, sí, ya lo vi, y se voltean y toman el teléfono. En mi casa me pasa, ¿no? En casa del herrero Asadón de Palo, de repente yo voy con mis hijos en un paseo, en una caminata y ya se fijaron, miren allá arriba, no sé qué, ese pajarito se llama de esta manera, y ya vieron esta mariposa, nunca la habíamos visto. Y, sí, ya vi. Pero bueno, después terminan, no hay que dejar de insistir, nuestro deber es siempre insistir. En otra de las secciones de la página, también los niños pueden, por ejemplo, conocer cómo hacer un jardín de polinizadores, cuáles son las plantas que podemos poner en nuestro balcón, en la azotea, en una terraza, o las personas que tienen un jardín en un jardín, o si vives enfrente de un camellón, cuál plantita podrías poner para que lleguen más mariposas o para que lleguen los colibríes, también para que lleguen los escarabajos. Entonces, bueno, esto va abriendo la perspectiva de la riqueza natural, de la diversidad que hay, y resulta muy interesante porque, bueno, a lo mejor hay personas a las que les van a gustar las aves, ¿no? Y se meterán a la página del Jardín de Polinizadores a ver cuáles son las plantas que les gustan a las aves o cuáles son las plantas que atraen las mariposas. Y bueno, pues todos podemos establecer un jardín de polinizadores. Hasta en una latita de leche nido podemos poner una especie nativa de México que atraiga mariposas y disfrutar de la mariposita que va a llegar a nuestro balcón o a nuestra azotea. Dentro de la parte de los materiales que se ofertan en la página, es lo que le puede interesar a los profesores, y que yo les había dicho que va la página, quiero decir, se puede navegar al nivel de profundidad que uno quiera. Entonces hay una parte en donde los maestros pueden empatar los contenidos que tienen que ir viendo según la currícula escolar con los recursos que fuimos subiendo a la página para que los chicos enriquezcan más el conocimiento y tengan un espacio para investigar y para saber todo lo que uno nunca antes tuvo que preguntarse hasta que el maestro de biología te dejó esa tarea. Está dividido entre los contenidos para primaria y secundaria, y los maestros pueden ir viendo para cada unidad cuáles son las ligas o qué otros videos hay o qué cápsulas o qué audios para que puedan recomendar eso a los chavos cuando hagan la tarea. Hay otro botón en el que uno puede navegar en las publicaciones que hemos preparado en la Conavio para los chicos y de distintas edades y con distintos temas. Tenemos una colección ahí, por ejemplo, en línea que se llama Grandes Huesudos, donde uno puede conocer a los vertebrados, los grupos de los vertebrados que hay. Otra que se llama Pequeños Gigantes, que es para que podamos conocer a las familias de los invertebrados. Están los carteles que hemos desarrollado también en la Conavio, que hay unos carteles fantásticos para los niños. Estos carteles además se pueden descargar
gratuitamente. Hay unos carteles sobre arañas, hay un cartel de la megafauna de México, y entonces podemos conocer a todos los animales de la era del hielo, como en la película, que vivieron en nuestro país antes de que nosotros llegáramos a este lugar. Hay un cartel sobre maíces, hay un cartel sobre los frijoles, que también nos puede ayudar a entender cuál es la diversidad y cuáles han sido los cultivos que se han, cuáles son los regalos que México le ha dado al mundo, ¿no? Cuáles son los parientes silvestres de estos cultivos. En fin, hay una serie de recursos ahí que uno puede usar y descargar. Hay unas cápsulas de radio, porque les decía que no necesariamente la página está solo pensada para niños que sepan leer y escribir. Los niños que son más chiquitos todavía pueden navegar a través de esta página escuchando o cantando. También esa es una manera muy lúdica de acercarse a la naturaleza. En Conavio tuvimos un lema durante mucho tiempo que decía: no se puede amar lo que no se conoce, ¿no? A mí me parece que cuando uno puede crear un vínculo de pertenencia con la naturaleza que lo rodea, cuando uno se siente orgulloso de ser mexicano y de vivir en un país tan maravilloso en el que tenemos todas estas cosas a nuestro alrededor, pues vamos a tener mayor atención para cuidar, porque ahora tenemos un conocimiento diferente de cosas que antes a lo mejor no nos habíamos percatado, no percibíamos, no le dábamos tal vez tanta importancia. Y la pertenencia se adquiere, una forma muy linda de hacerlo es mediante lo lúdico, mediante el juego. Entonces, bueno, si lo piensan, todos aprendimos así, ¿no? Todos aprendimos con juegos y con cantos y los dramas. Es que antes veíamos las caricaturas y todas, inclusive mi sobrina Luisa, que me ayudó a grabar esta charla con toda la paciencia desde su casa en Tepoztlán, donde me dio cobijo y albergue junto con su mamá en esta pandemia. Bueno, ella, estoy segura que también le tocaron estas caricaturas donde uno veía al osito panda, a la jirafa, al león, y Luisa nunca vio tiene 19 años, pero seguro que nunca vio una caricatura donde saliera un tapir, un mono aullador, un jaguar, una guacamaya, un tucán. Entonces, bueno, pues esta página de la naturaleza de México está llena de cantos y de cuentos donde nosotros hemos rescatado a estas especies que son nuestras especies y donde los niños pueden aprender sobre ellas. También tiene distintos enlaces a otros sitios web, ¿no? Para que, pues, a ver, la Conavio es la NASA del medio ambiente. Tenemos toda la inteligencia y el conocimiento puesto a distintos niveles para compartirlo sobre la naturaleza en nuestro país. Así la llamo yo, la NASA del medio ambiente. Pero bueno, desde luego que hay otra serie de esfuerzos muy loables y padrísimos donde uno también se puede enriquecer. Entonces, en la página hemos tratado de poner enlaces donde la gente pueda profundizar sobre otros temas que les interesen relacionados, o meterse y encontrar más información. También tiene una parte muy bonita donde Roberto, un compañero de la Dirección General de Comunicación de la Ciencia, diseñó unas máscaras recortables también con especies de México. Entonces uno se puede meter y trae las instrucciones de cómo hacer la máscara, de cómo recortarla, y los chavos la pueden iluminar. Y bueno, la verdad es que mucho depende de la inventiva de los que los acompañemos y los que estemos guiando en este viaje por la naturaleza y el conocimiento de nuestro país, para tener la creatividad de decirles a los niños: ay, bueno, ya que bajamos la máscara del jaguar, ¿te has preguntado dónde viven los jaguares? Y entonces ahí lo único que hay que hacer es meterse a Enciclovida, que es otra de las páginas desarrolladas por la Conavio, y entonces van a escribir el nombre del jaguar, que puede ser su nombre común, o pueden escribir el nombre científico del jaguar, y les va a desplegar una ficha sobre este animal, y los niños pueden conocer más cosas, por ejemplo. Y bueno, desde luego hay otra sección que es imperdible, que es la sección de la música, donde hay sones, hay canciones, hay rimas, hay cuentos, hay cantos, hay juegos que
Justo hace un poquito antes hablábamos de la posibilidad de aprender, ¿no? A través de la música, cómo las rimas son tan importantes para nosotros y nos marcan un montón de recuerdos y de infancia, y es mucho más fácil recordar una característica de una especie si uno se la aprende con una rima divertida, que si te dicen se distribuye en la vertiente noroeste de nuestro país, etc. Básicamente eso es lo que les quería platicar esta tarde, que agradezco en verdad su entusiasmo y su paciencia de estar frente a esta pantalla. Pero bueno, viendo lo que tenemos que ofertar en la Conavio, que lo hacemos con mucha alegría, que es un orgullo, que implica el trabajo de un montón de personas. Este día me tocó a mí salir a dar la cara y hacer esta presentación y meterme a ver la página con ustedes. Ya comenzamos la plática en una terraza, empezaron a cantar unas chicharras desaforadas y tuvimos que meternos a la sala y hacer lo que pudimos con lo que pudimos, iluminar de la mejor manera, yo tratar de ser lo más sistemática que pude, y sobre todo intentar pues sorprenderlos un ratito, hacer que tal vez se olvidaran de estas adversidades y convidarlos. Bueno, para empezar, siempre que llovió paró, entonces eventualmente esto terminará y saldremos de nuevo a poder disfrutar de la naturaleza, pero incluso estando en la casa podemos hacer un montón de cosas para seguir conociendo la naturaleza de México. Y pues dense un ratito con sus chicos, los profesores, dense también un ratito para navegar. Nos da muchísimo gusto haber podido invitar vía distintas redes de comunicación que tenemos con grupos de maestros para que ustedes puedan conocer este recurso. Nos pasa constantemente que vamos a una reunión, que estamos con docentes y nos dicen, pero es que cómo es posible que no todos conozcamos esta información que la Conavio se ha dado a la labor de poner a disposición del público en general, y que ha hecho, creo que es un trabajo como de triple traducción, ¿no? Porque hay que aterrizar del lenguaje científico al lenguaje coloquial y del lenguaje coloquial al lenguaje infantil o al nivel de los docentes para que puedan ustedes compartirlos con sus alumnos. Y bueno, lo hacemos de todo corazón. La Conavio lleva muchos años aportando al conocimiento de la naturaleza mexicana, siendo capital de inteligencia, siendo esta bisagra que puede permitir que se unan tantas personas de tantas disciplinas y pongan a disposición de todos nosotros, de toda la sociedad, lo que mejor sabemos hacer, que es compartir esta información que espero logre sorprender no solo a los niños, sino también a los papás de los niños, a los maestros de los niños, a los papás de los maestros de los niños, a los abuelitos de los niños, y que se den un tiempo para voltear a ver la naturaleza que nos rodea, que nos circunda y que, bueno, es la que nos permite seguir aquí. Les agradezco muchísimo. Algunas de las preguntas las podremos ir, si tienen comentarios, comentando después. Tuvimos que hacer la grabación previamente por las cuestiones del internet, pero podemos ir dando respuestas a los comentarios que escriban en el Facebook. Y bueno, ya saben cuál es la dirección para visitar paismaravillas.mx, y ojalá que disfruten de su viaje por este territorio del conocimiento. Muchas gracias y sigan las pláticas de Conavio, porque todavía va a haber muchas cosas en este mayo que estamos celebrando el mes de la naturaleza mexicana. Nos vemos pronto. Hasta luego.